Muy buenos días para ustedes, hermanos, allí, el 9 de julio. Acá estamos en el patio de la casa de mi hijo. Estuvimos armando una tecnología especial para hacerle los videos y a último momento un movimiento desconectó la compu y entonces vamos a salir por este medio, que creo que va a salir clarito también. Le doy la bienvenida a todos los que están congregando allí hoy. Y por supuesto mi agradecimiento a los que se han ocupado, que se abra el templo, que el templo esté limpio y que se pueda desarrollar la reunión mientras todos nosotros estamos acá, un poco de visita, un poco de paseo, un poco contribuyendo, trabajando, aportando para que mi hijo pueda tener pronto un emprendimiento concretado. Yendo a la palabra, quiero hoy hablar sobre el segundo libro de Crónica, en el capítulo 23, donde habla del rey Josías. Sí, a veces hablamos de que hay mucha gente que por la forma en la que fue su niñez tienen algunos problemas, algunos perjuicios, que han tenido situaciones difíciles y entonces por eso son como son, echando culpa quizás a la crianza, que no tuvieron un buen padre, una buena madre, o que fueron abusados. Esto que está tan pero tan de moda en estos últimos tiempos, que escuchamos permanentemente que la gente se queja justamente de esto. Y hoy en estos tiempos que se los llama tiempo de mayor libertad, muchos se han animado a contar que en su familia tuvieron distintos inconvenientes. Ustedes conocen la historia de Elías. Recuerdan que Elías estuvo bajo el gobierno de Acab y de su esposa la malvada Jezabel, quizás la mujer más mala que se haya conocido dentro de la Biblia. Y para aquellos tiempos, Elías se había encerrado en una cueva porque tenía un poco de miedo, porque estaba desanimado, porque se había deprimido. Y el Señor le dijo: todavía hay cosas que hacer, todavía hay un largo camino a recorrer, hay 7000 que no han doblado sus rodillas, y además tenés que ungir a Eliseo como profeta y a Jehú como rey. Estas cosas que Dios manda hacer y que Elías consideró que ya no eran parte de su trabajo, porque por la depresión que tenía sentía que ya está, no aguanto más, no quiero seguir, tenían que ver con el futuro del pueblo de Israel. Elías elige a este hombre Jehú y Israel empieza a ser gobernada por esta mujer Jezabel por un plazo hasta que el Señor la castiga y la mata, por su esposo Acab, que era un hombre dominado, que servía a otros dioses, que estaba prácticamente inclinado a ir en contra de la voluntad de Dios. Y bueno, de tal palo, tal astilla, de ellos, de este matrimonio, nace Atalía, una mujer que tendría ese espíritu de maldad que tenía su mamá, Jezabel, y su papá, porque él podía haber sido un buen hombre, no insistir con lo que esta mujer le proponía. La cuestión es que Atalía, esta mujer, tiene un hijo que llega a ser rey, Ocosías, en el cual tuvo total influencia de parte de ella. Esas mamás que tienen mucha influencia sobre los hijos, que a veces es bueno lo que influyen y en otras ocasiones, como en esta, realmente muy malo, realmente desastroso. Así que, bueno, ahí aparece esta mujer en escena y entonces ella se encarga de inclinar el corazón de su hijo para hacer el mal. Mientras tanto, Jehú, el ungido por Elías, cuando Ocosías, que era el hijo de esta mujer, hace tanto daño a su pueblo, pero tanto daño, apartó al pueblo de las cosas de Dios, se dedicó a hacer imágenes de acera, a adorarle, y entonces en un momento dado, Jehú, el rey que había sido ungido por Elías, lo mata a Ocosías. Y esta mujer, Atalía, su mamá, no quería que quedara nadie de esa descendencia para ocupar ella el cargo de reina, y entonces mandó a matar a todos los descendientes.
Pero Dios tiene sus cuidados de aquellos a los que va a usar. Ustedes recordarán a Mefibosé cuando se escapó porque mataban a toda la descendencia de Saúl, y la nodriza salió corriendo y se casó y se quebró. Y después el rey David le devolvió todo lo que era de su abuelo. Bueno, eso fue una providencia de Dios que lo guardó allá en la tierra de Loar. Y en este caso, una vez más, un niñito de 1 año, y vendría a ser nieto de esta mujer malvada, hijo de Ocosías, fue guardado por una mujer, escondido por una mujer que se llamaba Josabel, la cual protegió a este niño entre los sacerdotes del templo, logró esconderlo hasta que una organización, un golpe de Estado de gente buena, pero que a la vez necesitaba traer paz a Israel, organiza la muerte de Atalía, esta mujer malvada que no quería dejar el poder. ¿Usted conoce en estos tiempos políticos que no quieren dejar el poder? ¿Conoce gente mala que está al gobierno de algún país? Bueno, siempre existió lamentablemente todo esto. Y a veces uno es como que cuelga los guantes. Los otros días escuchaba un funcionario de seguridad decir, tenemos las manos atadas. Y cada vez que usted mira la televisión ve como motochorros roban, lastiman a la gente, hay estafas. El país está casi en llamas en este tiempo. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba realmente a la deriva. Quien estaba gobernando tenía maldad y mucha maldad y solo quería poder y trataba de eliminar a todos aquellos que pudieran llegar a ser sus herederos para quedarse, pensaba, perpetuamente en el poder. Y los tiempos malos son los que hacen que la gente se ponga mal también. El pueblo empezó a adorar a otros dioses, les era mucho más fácil que creer, y en estos tiempos también pasa esto. A veces la gente se inclina a otras cosas, desiste de seguir en la iglesia, también desiste de leer la palabra de Dios. Y hay momentos en los que incluso se ponen en contra de lo que alguna vez creyeron o supuestamente creyeron. Porque después, como sigue la historia, vamos a ver de que a veces, solo cuando tenemos a alguien con influencia sobre nosotros que nos ayuda a seguir confiando en las cosas de Dios, se sigue. Pero cuando ese alguien, parte, se va, vemos que familias que iban a la iglesia, todos, hoy casi no va nadie, que las cosas de Dios parecen haber nunca existido en sus casas, en sus mentes o en sus corazones, porque la persona que tal vez llevaba adelante todo eso en su propia casa o en su familia, ya no está. La cuestión es que se organiza una forma en un día de reposo, con una especie de... Ella había hecho golpe de Estado, se había apoderado del poder, o sea, era una reina ilegítima, y ahora el Señor le iba a pagar con la misma moneda, y aparecerían entonces personas que organizadas iban a matar a esta mujer. Así que en la guardia del templo, cuando hubo el cambio de guardia, un día de reposo, ellos pusieron su gente allí y mataron a Atalía, la mujer malvada que quería quedarse con todo. A veces pasa que no solo quieren quedarse ellos, sino que a su propia herencia le quieren dejar en el poder para quedarse perpetuamente allí. Bueno, Dios no permitió que esto siguiera, como Jezabel, se recuerdan que también el Señor la hizo padecer por lo que le había hecho a Elías. Y acá, ahora entonces, ¿cuál era el heredero que quedaba? Se suponía que ninguno. Se creía de que habían muerto todos. Sin embargo, aparece un niñito que ahora ya tenía 7 años como el único heredero al trono. Y acá quiero que ustedes vean la providencia de Dios. El Señor tenía preparado que el reinado del Señor Jesús tenía que seguir adelante. Ustedes recuerdan que David dejó a Salomón, Salomón a sus hijos, y así fueron llegando hasta el momento en el que el Señor Jesús, muriendo, se pone como rey de reyes, pero el reinado de David debía continuar, y acá parecía que se había interrumpido. Parecía que no quedaba ningún heredero, y entonces no sé de qué forma o de qué manera se iba a lograr tener un rey, porque tenían que ver de qué linaje, de qué forma, de qué manera, y ya no quedaban, según se creía,
Pero Dios había guardado un niñito, un niño de 7 años, que tenía un gran hombre al lado, un tío que lo cuidaba, pero que además le aconsejaba y le enseñaba muchísimo con respecto a cómo él debía manejarse en la vida. Así que este niño de 7 años, guiado por su tío, lograron que la gente volviera otra vez a arreglar el templo. Su tío se llamaba Joiada. Me cuesta a veces pronunciarlo y por eso a veces lo dejo un poquito. Pero Dios tenía un plan especial y no podía fallar. Primero la muerte de Atalía, desapareció el obstáculo más grande que había porque esta mujer era poderosa, y Dios actuó con su providencia divina y a pesar de los malos gobiernos le dio a su pueblo un tiempo de libertad. A veces cuando pensamos cuántos años hace que no tenemos un buen gobierno en Argentina, un gobierno que piense en el pobre, un gobierno que piense en el trabajo, un gobierno que aproveche las condiciones que tenemos en un país tan rico, nos ponemos a pensar, ya está, Argentina no tiene arreglo. No va a haber más políticos sanos, buenos, que piensen en el país, que piensen en los más necesitados. Por el contrario, cada vez hay más necesitados porque el país está como frenado, parado, y todo se soluciona con apenas unos planes que no tienen mucho de ayudar, sino más bien de llevar a una cultura, una costumbre que no es buena. ¿Por qué mezclo un poco aquello antiguo con esto? Para que veamos de que siempre hubo problemas, siempre hubo luchas, y tal vez en esta hora en tu vida también la hay. Quizás lamentablemente estés con un problema familiar, con un diagnóstico de alguna enfermedad. Tal vez tu situación económica no es buena. Y entonces vos decís, esto no tiene arreglo. Las deudas que tengo son mucho más grandes que lo que puedo ganar trabajando todo un año. La enfermedad, según los diagnósticos del médico, es incurable. Y la unión familiar no la veo como posible, cada vez está todo peor. Bueno, así estaba el pueblo. Había sido gobernado primero por un mal rey y después por su mamá, la cual lo había incitado a que sea malo, y el pueblo realmente estaba viendo cómo Israel, un pueblo poderoso, un pueblo de Dios, caía en manos de los enemigos, era gobernado por los enemigos, y ellos que eran tan poderosos, de pronto pasaban a ser esclavos, y ya casi que se habían acostumbrado, que de tanto en tanto tenían que estar en cautividad. Como ahora nos acostumbramos, que de tanto en tanto hay un cambio de gobierno que nos tira algunas frases, algunas expectativas, y de pronto, porque tal vez no haya más en qué creer, se termina creyendo y esta persona logra llegar a donde quería, que es lo único que en realidad después, por sus hechos, parece que era lo único que le importaba. Volvamos a la historia. Este chico de 7 años, guiado por su tío, manda a juntar ofrendas a todo el país. Además pone una especie de cofres en la puerta del templo, juntan mucho dinero, se lo entregan a los albañiles, arreglan el templo, con lo que sobran hacen los utensilios del templo y todo empieza a trabajar otra vez. Se empieza a adorar a Dios, el pueblo empieza a inclinarse porque a veces el pueblo termina por ir detrás del gobierno que está de turno. Le guste o no le guste, las cosas son así y entonces hay que aceptarlas y de pronto se hace casi un cómplice uno de la forma que ellos gobiernan. En este caso, este chico, que después se casa con 2 mujeres y que más o menos a una edad de 40 años tiene la desgracia, diría yo, de que su tío, el que lo acompañaba, el que lo ayudaba, se muere. Y entonces cuando su tío muere, él empieza a ser rodeado de sus amiguitos. Ojo, con los amigos que vienen cuando alguna desgracia pasa en tu vida. Ojo con aquellos que se acercan con sus buenos consejos, supuestamente, cuando vos estás en desgracia. La palabra nos enseña que cuando estamos en desgracia lo mejor es ir a lo secreto y hablar con Dios, que es el único que tiene respuestas para los que están abatidos, porque todos tenemos nuestras luchas y problemas,
Muchos podemos ser consejeros, pero hay alguien que conoce nuestro corazón, el límite de nuestras fuerzas, que es Dios. Este muchacho, ahora casado, poderoso, en la muerte de su tío, tiene todo en orden. Están en orden los que cantan los coros, están en orden los que tienen que tener el fuego encendido, los sacerdotes están cumpliendo sus funciones, el templo funciona en forma especial y como consecuencia el país está bien, el país está en paz. No hay enemigos que pudieran llegar en este tiempo a ocasionarle una especie de dolor de cabeza al pueblo de Israel, y ellos están allí tratando de disfrutar de este momento que aparentemente es un momento espiritual de gran explosión, un avivamiento. Ahora, ¿recuerdan aquella vez que Elías enfrentó a los Baales y el Señor hizo caer fuego del cielo? Y cuando cayó fuego del cielo, todos decían solamente Jehová es Dios, porque todos se habían inclinado antes a la idolatría. Elías estaba muy contento porque el pueblo estaba diciendo que solo Dios era su Dios y que no existía otro Dios. Pero esto duró poco. Con la presión de Jezabel y del rey, ellos volvieron otra vez a inclinarse a otros dioses y por eso Elías se esconde en la cueva y dice, me quedé solo. Todos se vuelven otra vez a los dioses ajenos. Acá estamos en un momento de avivamiento, un tiempo de orden, el rey disfrutando de un tiempo de poder y de bendición, pero de pronto se muere el consejero, el tío. ¿Y qué pasó acá? Los que de alguna forma habían estado forzados por las circunstancias a tener que rendir honores, a tener que adorar a Dios, a tener que ir al templo, parece que esto era muy superficial. Porque enseguidita nomás se acercaron al rey, se acercaron a él, susurraron con él, conversaron con él y dijeron, me parece que esto es demasiado exagerado, algunas libertades podemos tener, qué sé yo, podemos poner una ley que los homosexuales se puedan casar, las lesbianas también, una ley de aborto. ¿No te parece? ¿No te parece que los tiempos han cambiado y que ya no es como antes? Y podemos dejar que los hijos hagan lo que se les antoja, no llamarle la atención, no reprimirlos, porque hay que dejarlo que libre ellos decidan por sí mismos. Ayer me contaba mi hijo que tuvo que ir a una reunión de padres en donde la maestra les enseñaba a los chicos a compartir en el hogar los distintos trabajos. Que ya no se veía con mal gusto que un niño se ponga una ropa rosa o que una niña se ponga ropa celeste, que una niña juega al fútbol igual que un niño, y que todo eso ha ido evolucionando y por lo tanto hay que aceptarlo. Y bueno, ahí estaban los papás que tenían que contestar, quienes también accedieron. Y fueron enfocando las cosas hasta llegar a una situación que ya casi está declarada, en donde todo vale. Entonces mi hijo contaba un poquito como contento porque pudieron contestar las respuestas y yo le dije, mira, acá detrás de esto hay un fondo espiritual en el cual van a llevar a los chicos a todo esto de la diversidad de género y a toda la inmoralidad, y a Dios no le agrada. No importa quién haya escrito todas esas cosas que explicó tan bien la maestra, porque quedaron admirados cómo la maestra explicaba todo esto. Lo que importa es que detrás de todo esto está el enemigo que vino a hurtar, matar y destruir. Y va a destruir primero la familia y con la familia la sociedad. Y esto se va a transformar en cualquier cosa. Y ya estamos vislumbrando algunas cosas como esta. Pero tenemos en este momento un gobierno que accede a todo esto, que concede todo lo que se le está pidiendo y no aparece nadie que pudiera decir lo que estamos haciendo está mal. Cuando se muere el tío del rey, el hijo, que era sacerdote, le vino a recriminar y le dijo, fulano, no estás haciendo bien las cosas. ¿Por qué no seguiste los consejos que te dio mi papá? ¿Sabes una cosa? Va a venir mal sobre nuestro pueblo. Porque cuando las leyes son malas, el pueblo pasa a estar mal y Dios castiga. Vemos un pueblo rico como el nuestro, un país tan rico como el nuestro, con una
equivalencia o con un número de pobres nunca visto. La gente conformándose contenta porque le dan un plan, cuando pudieran tener unas condiciones extraordinarias. La educación ha ido para atrás. Los chicos han perdido años que no se van a recuperar, pero igual tenían que pasar de grado. No se les podía quitar la posibilidad de hacerlo. Todo esto trae sus consecuencias. El país sufre consecuencias de todo esto. Si a eso le agregamos la parte económica, entonces estaremos diciendo estamos en un caos. Y aunque por la rutina de los días nos parece que no es así, de verdad que lo estamos. Dios mira a un país que Él lo hizo rico, con paisajes extraordinarios como los que tengo a mi espalda, tan maravilloso, le dio una tierra que no sé si decir fruto, leche y miel, pero nuestro país donde quiera tiene frutos. No necesitamos exportar para comer, que es tan esencial. Y de pronto vemos tanta pobreza. Si hubiera habido un buen consejero al lado de quien nos gobierna y él pudiera haberle hecho caso, a lo mejor tal vez nuestro país estaría mejor. O tal vez lo hubo y lo ignoraron. En este caso el rey, cuando este hijo de su tío, su propio primo, le dice, mirá, lo que estás haciendo está mal, esto no es lo que te enseñó mi papá. El templo ya prácticamente la gente no va. Los sacerdotes están ahí cumpliendo con su deber, pero a la gente no le importa más nada. Está empezando a irse otra vez atrás de los otros dioses. Se está yendo al mundo otra vez la gente. No seas cabeza dura, entendelo, lo que estás haciendo está mal. Lejos de arrepentirse, y a esto se lo llama en estos tiempos anatema, lejos de arrepentirse lo mandó a matar. Lo eliminó. Cuando lo estaban llevando para matarlo, él le dijo, lo que me están haciendo caerá como maldición sobre su pueblo. Y efectivamente después, la vida de este reino fue buena. Y el pueblo cayó otra vez en la mano de los enemigos. Hay momentos, hermanos, que parece que el mal gana. Parece que el diablo fuera más poderoso que Dios. Hay momentos que las cosas van tan mal. Prender un televisor casi deprime. Escuchar una buena noticia es algo así como encontrar una aguja en un pajar. Casi un milagro. Y cuando se dice que es una buena noticia, a veces hay que mirar muy bien de qué color, porque por ahí es buena para el que la dice, pero no para nosotros, para el país. En estos tiempos parecería que está todo mal y que está lejos de que esto pueda mejorar. He escuchado pastores predicar en estos tiempos que no podemos esperar que esté bien, inclusive pastores de ahí, de nuestra ciudad, que han dicho no hace mucho tiempo, la gente espera que esto mejore, pero va a ser para peor. Y podríamos decir que la Biblia enseña que los tiempos van a ir siendo un empeoramiento, pero que Dios dijo que para los hijos de Dios tiene pensamientos de bien. Ahora, este rey parecía un buen hijo de Dios. Había hecho todo más o menos bien. Había puesto en marcha otra vez el templo. Los sacerdotes cumplían sus ficciones y los levitas estaban con sus instrumentos. Pero se murió su mentor, el que le aconsejaba, y mostró claramente que lo que había era una cáscara por fuera, pero que en su interior el río de agua viva no existía. Y en estos tiempos nos está pasando lo mismo. Muchos que parecen estar consagrados a Dios, buscando al Señor, reciben sanidad. Su familia empiezan a estar mejor, sus condiciones económicas también y su salud. Pero de pronto aparece un COVID, los encierra un tiempo en su casa, pierden el contacto con sus mentores, con sus pastores, con sus amigos cristianos, y entonces reverdece, el enemigo vuelve otra vez para darle el gusto de aquellas cosas que antes lo tenían atado. Y entonces aparece otra vez la jugada de fútbol, el comprometerse con cosas para el día domingo, el irse por ahí de picnic o de pesca. Yo tengo que salir con mi familia, no me puedo atar a la iglesia. Y poco a poco vuelven otra vez al antiguo hombre, que a lo mejor no murió jamás,
sino que se disfrazó por un tiempo de un hijo de Dios. Esto creo que fue lo que hizo este rey. No sé si él en su corazón tenía ganas que el templo se pusiera en marcha, los sacerdotes otra vez. ¿O será que la vida de rey, que no le faltaba nada y le pasaba todo bien, le hizo olvidarse que el cambio y que el pueblo estaba bien y que el país estaba bien tenía que ver con que él hacía la voluntad de Dios? Hay un tiempo en que, como les decía hace un ratito, el mal parece que triunfa sobre el bien. La Biblia nos enseña que ganemos con el bien al mal. O sea que el cristiano no tiene que cambiar, porque la situación que lo rodea cambia. Porque el cristiano se hace de adentro para afuera, y si adentro no está bien, por eso es que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, tenemos que acordarnos de algo. Cuando parece que la maldad ha aumentado y los malos son más que los buenos, aunque bueno no hay nadie, digo, que hace el mal y que hace el bien. Recordemos que el Señor dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y yo te voy a recordar, pero muy rápido, así, muy rápido, algunas historias en donde parecía que todo estaba perdido. ¿Se recuerdan al grandote de Goliat? Que venía y que azotaba al pueblo de Israel y lo provocaba y se burlaba de Dios. Bueno, el pueblo de Israel se escondía cuando veía a este grandote. Estaban perdidos, nadie se animaba a encarar la situación. Parecía que Dios se había olvidado de ellos. En realidad no era así. Ellos no confiaban en Dios. Pero ¿cómo? Viene uno de parte de Satanás y se te burla en la cara montones de días. Te dice que no servís para nada y que te va a hacer pedazo. Y entonces vos te vas a poner a creerle a Satanás y no a Dios, que dijo, yo soy el poderoso. Nadie puede contra mí. Y aparece un jovencito que no tenía nada que ver con el ejército, que era un delivery de aquellos tiempos, trayendo algunos quesos. Y miró a este grandote, o mejor dicho, escuchó a este grandote. Porque no miró David lo alto de Goliat, sino que escuchó su provocación al Dios de Israel. Y entonces él no fue en el nombre de David, sino en el nombre de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y lo que parecía una situación límite, parecía que el pueblo de Israel se tenía que entregar frente a estos enemigos, con un jovencito que le creyó a Dios en las circunstancias difíciles. El Señor liberó a su pueblo. ¿Recuerdan el tiempo en el que el pueblo judío estaba cautivo en Susa? Donde un hombre llamado Amán había programado para una fecha exacta la muerte de todos los judíos. El edicto había sido sellado por el rey, no había alternativa, no se podía ir para atrás. Cada judío estaba con el corazón tembloroso. Y apareció la reina Esther y les dijo, muchachos, oren y ayunen. Yo también lo voy a hacer. Y después me voy a arriesgar mi vida por el pueblo. Y Dios preparó todo. Preparó las reuniones con el rey. El rey le extendió su cetro. Esther habló con el rey, descubrió todo lo que había acontecido. Y el mismo día que iban a morir los judíos, murieron sus enemigos. La situación era límite. Ayunaron hasta los animales, porque la situación ya se terminaba. No se podía más. Es como si nosotros tuviéramos a Estados Unidos rodeándonos. Nos sentiríamos que moríamos todos. Sin embargo, si uno clama a Dios, lo que parece imposible se transforma en posible. En los tiempos de Noé, Noé ya veía que todo era degeneración, inmundicia, homosexualidad. Era un desastre. Y el Señor Jesús dijo que van a venir tiempos como los días de Noé. Sin embargo, este viejito le creyó a Dios, armó un arca y pudo sobrepasar los 40 días y 40 noches, salir del barco para hacer un altar, sin ver un solo enemigo o burlador de aquellos que se reían de él. Y Dios dio una nueva oportunidad para que su pueblo siga así. Un niño de 1 año, en este caso un rey, le gana al poder maligno de Atalía
pero después cede. Lamentablemente, Joás, el rey, como muchos, dejan pasar la oportunidad. Son sanados, son prosperados, logran tener una unión familiar, pero vuelven al consejo de los amigos o parientes y se vuelven atrás. Esto muestra la calidad de fe que tenían. Se sostenían con las oraciones ajenas, se sostenían con las prédicas ajenas, la Biblia dejó de leerse en su casa, las oraciones desaparecieron. Y tal vez como Joás confió mucho en su tío, pero no estaba confiando en Dios. Era obediente porque las cosas estaban bien, porque alguien estaba encima. Quiero decirte, amado hermano, si vos crees que el pastor te va a salvar, si crees que el pastor va a hacer todo perfecto, y que la única forma que podés subsistir es solo porque te está aconsejando todas las veces con la palabra, entonces estás equivocado. Tu fe, tu pasión deben estar puestas en Jesucristo. El tío se murió, tenía más de 120 años. El primo que lo quiso aconsejar lo mató. O sea, los que nos rodean, buenos o malos, un día no estarán más. Y Dios nos pedirá cuenta de nuestra vida, personal. Usted no podrá decir que se desvió culpa de la iglesia, del pastor, porque ya tiene suficiente conocimiento como para entender las cosas de Dios. Por eso en este día, sea cual sea tu situación, tal vez estás mal, te sentís enfermo, tal vez la enfermedad exista. Quizás tu situación económica no sea la mejor. Son tiempos malos. Uno cree que es así, pero el Señor dice que las pruebas son para crecimiento. Desde acá, a la distancia. Aférrate a Dios. Recibí los consejos, escudriñalos con la palabra. Comparalo con la palabra. Si esos consejos son buenos, tómalo. Pero hay que crecer. No se puede seguir siendo niño siempre, dependiendo de la oración, de los consejos de todos los demás. Porque algunas veces, por no decidir por nuestra propia cuenta, nos llevaremos de consejos de aquellos que nos van a desviar. Quiero hacer una oración con ustedes. Estamos en un tiempo difícil, pero ya Dios nos mostró por su palabra que por más difícil que sea, Él es poderoso para sacarnos de situaciones totalmente adversas. Tal vez tu situación está difícil. No solo la del país general o de la familia, sino tu propia situación. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a la cancha? ¿A la pesca? ¿Al baile? ¿A los amigotes? ¿O te vas a aferrar al Señor? Vamos a orar, porque uno nunca sabe. Este rey capaz, tal vez nunca le pasó por la mente de que iba a cambiar una actitud como esta. Pero escuchamos a muchos líderes que decían, tenía 100, tenía 150, ahora solo quedan 20. Pasa. Esos 80 que faltan, nunca tal vez pensaron en apartarse de Dios, pero pasó. Y entonces dice que el que cree que está fuerte, mire que no caiga. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por haber escuchado tu bendita palabra, utilizando esta tecnología que trataremos de mejorar. Escuchamos tu palabra que nos enseña que hay momentos en los que tú nos das una oportunidad muy especial, como para que disfrutemos de tus bendiciones, un avivamiento en nuestro ser, un río que corre, nos sentimos felices, nos sentimos usados por vos para que todas las cosas que tienen que ver con tu palabra se concreten en nuestra vida. Pero hemos visto caer muchos. O tal vez quizás entre aquellos que están escuchando esta palabra haya alguno que diga, no sé si voy a seguir viniendo a la iglesia. Al final y al cabo esto no me sirve de mucho. Ojalá que no, Señor. Pero vos que conocés los corazones y encontrás allí entre la congregación que hoy está orando con nosotros, alguien que tenga esto, acercale tu presencia.
Dale una oportunidad, no permitas que se pierda, Señor, porque volver es muy difícil. Y en estos tiempos tal vez partir es mucho más fácil. Y como consecuencia de ello daremos cuenta delante de ti. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que está allí, reunido el 9 de julio en la Iglesia Santuario de Fe, que los bendigas. Te doy gracias por esos hermanos preciosos que se ocuparon de seguir adelante con las reuniones, con el templo, con la tecnología, con todo lo que es necesario para que puedan tener esta reunión que tuvieron. Los bendigo desde la distancia, aunque estoy bien cerquita. Que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, ahora y siempre. Dios los bendiga mucho. Gracias por estar ahí. Moni en este momento está haciendo un mandado en una ciudad vecina y por eso no ha podido por lo menos salir un ratito para verlo o para que la vean. Pero les dejó sus saludos. Dios los bendiga. Gracias por estar. Será hasta el próximo domingo.